Y hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La nube de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. La nube de Dios. Vamos a la palabra del Señor en Números, capítulo número 9, versículos 15 al 22. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esa manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 20. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por una noche y se elevaba la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el campamento por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Amén. La nube de Dios. Cuando Dios escoge a Moisés, lo escoge para cambiarle la vida a él, pero también para cambiarle la vida al pueblo. Y cuando Dios asigna una tarea, generalmente nos introduce en algo llamado propósito. Repita conmigo, diga propósito. Y ese propósito de Dios para nuestra vida no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos va a llevar por el camino más seguro. Y al pueblo, cuando Dios llama a Moisés, me encanta una promesa que le da y le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravillosa palabra y qué preciosa manera de Dios cuando va a asignarle a alguien y poder decirle: no solamente te dejo esta tarea, sino que te prometo que mi presencia te va a acompañar, y en los momentos de dificultad y en los momentos de necesidad y en los momentos de incertidumbre yo te voy a dar descanso. Pero la pregunta es: ¿cómo se manifestó Dios? Pues una de las muchas formas fue esta: la nube de Dios. Y quiero mostrarte a través de la palabra al menos 3 principios, 3 características de esta poderosa manifestación de Dios para su pueblo, que creo firmemente sigue latente y sigue viva en este tiempo para cada uno de nosotros, que aprendemos a creer y a reconocer la presencia de Dios en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, por favor? Y lo primero que le quiero mostrar es esto: la nube de Dios, en primera instancia, toma la forma que necesitas. ¿Puedes repetirlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Toma la forma que necesitas. El versículo 15 y 16 nos describe que una vez la presencia de Dios llega al templo, en el día les proveía sombra porque estaban en el desierto. Pero en la noche la nube se transformaba en una columna de fuego que les proveía calor porque estaban en medio del frío inclemente de la noche. ¿Qué es esto, querido hermano? En la presencia de Dios tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas. La gran mayoría de nosotros estamos corriendo nuestra vida buscando lo que nosotros queremos. Pero todo cambia cuando, antes de ir en pos de lo que tú quieres, aprendes a orar por lo que tú necesitas. Y si alguien sabe lo que tú y yo necesitamos, ese alguien es Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos, aunque lo queremos, no es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces lo que nosotros más anhelamos no coincide con lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios se va a ocupar, antes de darte lo que tú quieres, Él pondrá en tus manos lo que tú necesitas.
Aquí está conmigo un gran amigo, hermano y pastor, el pastor Ramón. Nosotros nos levantamos en la iglesia desde hace muchos años. Usted no se imagina de cuántos años le estoy hablando. Estábamos bien pelados. Yo tenía un pelero, hermano. Usted ni se imagina. Imagínese que yo soplaba para arriba, el pelo me hacía así. Este lunar que usted está viendo aquí, yo tenía que voltear el cabello para poderlo mostrar. Ahora no, parece una garrapata y pegada. En ese tiempo que estábamos más pelados, yo me acuerdo que nosotros servíamos al Señor en la iglesia. Nos ocupaban para muchas cosas y muchas tareas dentro de la iglesia: hacer el aseo, organizar las sillas, servir de meseros en los encuentros, estar ayudando a las personas a cargar sus maletas. Y no le voy a decir que en ese momento no soñábamos con los planes de Dios. Claro que soñábamos con los planes de Dios, pero en ese momento Dios no nos había entregado ni la mitad de lo que ahora tenemos. No porque Él fuera malo, sino porque hay una temporada de tu vida donde lo que Dios te va a entregar, tú sientes que no es una bendición, pero sí será una formación para ti. Así no diga amén, así es, ¿o yo? Dije, hay una temporada de tu vida donde Dios te va a entregar cosas que no huelen a bendición, pero sí son formación para ti. Y basta el tiempo para que mires atrás y digas: Señor, yo estaba rechazando ese proceso, yo estaba rechazando esa noticia, yo estaba rechazando ese despido, yo estaba rechazando ese dolor. Pero te vas a dar cuenta un día que si no hubiera sido por esa noticia, que si no hubiera sido por ese dolor, que si no hubiera sido por ese impacto, no hubieras llegado al destino que Dios había trazado para ti. Hay cosas que aunque tú no las entiendes, Dios las está ocupando para formar en ti algo grande y algo mayor. Por eso dice la palabra que a los que lo amamos, todo nos ayuda para bien. Yo quiero que alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez hay gente diciendo: pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué se me cerró esta puerta? Tal vez necesitas que se cierre esa puerta para que se abran las del cielo delante de ti. Pero si estoy con Dios, ¿por qué terminé con esa novia? Porque tal vez Dios te está derribando ese ídolo para decirte: eso que tú creías que es lo mejor no es ni comparación a lo que tengo preparado para ti. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y diga amén. La presencia de Dios te dará lo que tú necesitas. Dígame amén. Este año en mi familia tuvimos que pasar un proceso bien difícil. Y fue muy difícil porque nos encontramos en una de esas encrucijadas de la vida en las que sí o sí tienes que tomar una decisión. Y la decisión tenía que ver con el trabajo de mi esposa. Ella por más de 8 años trabajó para una muy buena empresa en este país, con un muy buen salario. Y en mi casa la economía se manejaba de la siguiente manera: lo que mi esposa gana y lo que yo gano se va a una bolsa común, y de ahí se paga todo lo que se pueda necesitar en mi casa. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Allá usted. Yo le estoy contando cómo es mi casa. Y así era. Pero debo confesarle que la que más colocaba combustible ahí, pues era ella. Yo trabajaba para una muy buena empresa, un muy buen salario. Y entonces logramos llegar con mucha dificultad, porque cometimos errores, a un punto de administración sano. ¿Cuál era ese punto de administración? Sabíamos cuánto ganábamos y también sabíamos cuánto gastábamos. O sea, habíamos entrado en una estabilidad. Repite esa palabra conmigo fuerte: 1, 2, 3. Y ahí nos habíamos acostumbrado. Estabilidad. Pero de repente, con el pasar del tiempo, Dios nos empezó a mover, porque notamos que nuestros 2 pequeños hijos necesitaban más la presencia de mamá en casa. Mi esposa ganaba muy bien, pero sus horarios eran esclavizantes dentro de esa empresa. Habían fines de semana que no estaba con nosotros, habían días que los turnos eran muy largos, y era más el tiempo en el que no estaba que el tiempo en el que estaba. Y entonces nos planificamos y dijimos: ella ya no va a trabajar más, que se dedique a la casa, a estudiar y a ocuparse de los niños, y a partir de ahora yo voy a ser el proveedor del hogar. Hicimos un plan y le pusimos fecha, porque si usted tiene sueños y no tiene fechas, esos son puras ilusiones. Un sueño con fecha se transforma en un plan. Dígame amén. Le pusimos fecha. ¿Ya que no sabe? Dijimos agosto de 2023. Y en mayo nos llegó una crisis, mi hermano,
que usted no se alcanza a imaginar. Yo creo que fue la peor crisis que nosotros pudimos vivir en nuestra vida, porque sí o sí mi esposa tuvo que renunciar del empleo. Ella estaba estudiando en la universidad, todo lo habíamos organizado, pero escuche bien, ¿sabe qué es lo más poderoso de la presencia de Dios? Que a veces nosotros nos ocupamos de que la vida afuera funcione bien, y la clave no está en qué tan bien funciona la vida, sino que tanto de la presencia de Dios tengo conmigo. Porque mientras tenga la presencia de Dios conmigo, aunque los planes se desbaraten, Dios va a obrar en ese caos que parece un desorden. Y cuando todo eso llegó, hermano, mi esposa tuvo que renunciar. Y yo hice cuentas. Yo dije, falta junio, falta julio, falta agosto. 3 meses sin el ingreso de esa empresa que nos ha sostenido por tantos años. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me demostró algo, y es: mi hijo, durante estos 3 meses que no vas a tener esa empresa, te voy a demostrar que tu sustento no fue esa compañía, que tu sustento no fue ese salario que le consignaban a tu esposa cada 15 o cada 30. Y ¿sabe qué le puedo testificar para gloria y honra del Señor? Durante esos meses fue los meses donde más bendición vimos de Dios sobre nuestras vidas. Por una razón fundamental, porque a veces la presencia de Dios te va a enseñar que lo que tú necesitas para estar estable, que lo que tú necesitas para estar feliz, que lo que tú necesitas para salir adelante, no es algo ni es alguien, es la poderosa presencia de Dios que va a estar contigo en todo momento. Dígame amén si lo cree, por favor. Pero muchas personas lamentablemente no se han dado cuenta que si hay algo poderoso y necesario en la vida, es ocuparnos de estar en la presencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra que la nube de Dios era una cobertura. Diga conmigo, cobertura. No, quiero que lo diga fuerte, diga cobertura. ¿Cómo se abre esto? Ahí está. Diga conmigo, cobertura. Cuando usted tiene una cobertura, usted está protegido en medio del caos. Si está haciendo sol y usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, aquí adentro usted está protegido. Si está cayendo un aguacero bien tremendo, cuando usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, usted va a estar protegido. Hay gente que no se ha dado cuenta que lo más importante no es cómo está el clima, sino dónde está tu cobertura. Pastor, la economía va en reversa. Si eso está pasando allá afuera, pero métase en la cobertura de la presencia del Señor. Pastor, el despecho está rondando. Varios amigos están terminando sus relaciones sentimentales, otros están divorciando, las parejas ya no duran. Sí, todo eso es verdad, pero no se ponga a mirar lo que está pasando afuera. Métase en la cobertura. Hay gente que por estar corriendo allá se le olvidó que hay una cobertura llamada la bendita presencia del Señor, donde vas a estar seguro aún en medio de las dificultades. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo no quiero que llueva, a veces va a llover. Métete en la cobertura del Espíritu Santo. Y ahí viene lo segundo, y es que la nube de Dios, en segunda instancia, escriba esto: te guía por el mejor camino. Alguien tiene que decirme amén. ¿Qué hace la nube de Dios? Te guía por el mejor camino. Mire lo que dice el versículo 17, por favor. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, tomaba apariencia. El pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Aquí viene algo clave en el versículo 19. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Mire, ser guiados por Dios implica entender que antes de tomar decisiones importantes en la vida, usted debe consultarle a Dios.
Antes de tomar decisiones trascendentales en la vida, usted tiene que asegurarse que la decisión que está tomando involucra la presencia de Dios en su vida. Yo conozco gente que va tomando decisiones buscando su bienestar, pero olvidándose de la presencia del Señor. Hay gente que se mete en negocios porque el negocio está bueno, pero no se asegura y no verifica si la presencia de Dios va a estar en medio de ese negocio. Yo conozco gente que se mete en noviazgos, en relaciones con personas, pasando por encima de la presencia del Señor. Cuando pierdes la conciencia del respeto a Dios, será cuestión de tiempo antes de que el pecado te robe aquello por lo cual diste todo. Querido hermano, escúchame lo que te quiero decir. Debemos volver al respeto y a la honra de la presencia de Dios en nuestra vida. Hay gente que se olvida. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbran. Y no podemos perder la honra a la presencia del Señor. Debemos buscarlo a Él en oración. Debemos aprender a ser guiados por la presencia del Señor. La guía de Dios no solamente implica moverme hacia donde Dios quiere. La guía de Dios también implica hacer lo correcto donde Dios me ha puesto. Quiero que mire lo que dice el versículo 19, por favor. Voy a volverlo a leer. Dice: si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. No es que ellos se sentaban y decían: bueno, pues la nube está aquí, esperemos a ver cuándo es que se va. No, si la nube se establecía, mientras la nube se establecía en esa temporada, ellos se ocupaban de hacer la voluntad de Dios. Si la nube se movía, mientras la nube se movía, ellos se ocupaban de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Hay personas que simplemente están esperando la dirección de Dios, pero no están actuando conforme a lo que el Señor les ha entregado. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu hogar? Aprende a honrar a Dios donde el Señor te ha puesto. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu trabajo? Aprende a honrar a Dios mientras que estés en ese trabajo. Pastor, yo estoy cansado de trabajar aquí, por eso voy a llegar tarde, no voy a volver y no voy a seguir. Hay unos que ya no quieren estudiar, que porque Cristo ya viene. No, yo no voy a volver a la universidad, pastor. ¿Por qué? Porque está que suena la trompeta. ¿Qué tal yo ahí trasnochado haciendo las tareas? ¿Y qué tal que llegue el Señor y todo ese tiempo perdido? Así no es. Dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: fuera espíritu de vagancia. Eso no es correcto. No, como ya yo me voy de aquí, yo dejo todo tirado. Eso no es lo que yo veo. Mientras que el pueblo se establecía, Dios esperaba que ahí hicieran las cosas de manera correcta. Es que yo siento que Dios me va a llevar a otro lugar. Es que yo siento que Dios me va a mover. ¿Sabe cuándo lo mueve Dios? Cuando usted sea responsable con lo que Dios le ha entregado. ¿Sabe cuándo Dios lo lleva arriba? Cuando usted aprende a ser juicioso y ordenado abajo. ¿Sabe cuándo Dios lo pone en la cima? Cuando aprende a ser agradecido en las bases. Hay gente que quiere llegar por allá. Señor, guíame a la cima, cuando Dios realmente lo que quiere es que aprendamos a ser buenos en cualquier situación que nos pongan. Esa fue la formación que nos dieron a nosotros. Hay que lavar el baño, lávelo bien. Hay que organizar las sillas, organícelas bien. Hay que atender a la gente, atiéndala bien. Hay que predicar, predique bien, porque a fin de cuentas, sea allá, sea aquí, sea arriba, sea abajo, estamos haciendo todo para la gloria y honra del Señor. El que se deja guiar por Dios, donde vaya, hace las cosas bien hechas. Dígame amén. Pastor, estamos que nos casamos. Sí. Entonces ya estamos fornicando. Sí. Porque ya hicimos un pacto de amor y cantamos la canción de Rabito y todo. Un pacto con Dios hicimos tú. Y se llama así, Rabito, perdone pues si no sabía. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y como me dijo una vez una pareja de muchachos, y tomamos un candado y lo enterramos en una matera y ya quedamos casados. Yo, ya. Y ya estamos fornicando. Pero ya no es fornicación, porque ya hicimos un pacto entre nosotros. Míreme a los ojos y escuche: usted no está siendo guiado por Dios, porque si tus decisiones involucran irrespetar a Dios, si tus decisiones involucran desobedecer a Dios, aquello en lo que estás colocando tu fuerza se te va a desbaratar, querido. Así no diga amén. Así es.
¿Dónde está la clave de ser guiados por Dios? No solamente en moverme hacia donde Dios quiera, sino en moverme haciendo la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos una generación como la de Moisés, que vuelva a respetar la presencia del Señor, que vuelvan a darle importancia a Dios en su vida, que vuelvan a decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad así me cueste, voy a hacer tu voluntad así sea difícil, voy a hacer tu voluntad así sea complicado. Pero este mundo quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo sencillo. Y como obtienen todo fácil, fácil lo sueltan. Y como tienen todo de manera sencilla, rápido lo sueltan también. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a levantar una generación que vuelva a amar y a respetar su presencia. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén. Y dígale: Señor, voy a volver a honrar tu presencia donde vaya. En la universidad, con mis amigos, en mi trabajo, voy a honrar y a respetar la presencia de Dios. Ahí está la clave, mi hermano. Pero muchas personas se han olvidado de ella y han empezado a hacer cosas por emociones, cosas por gustos, cosas por modas, cosas por tendencias. Mi hermano, volvamos a respetar la presencia de Dios. Volvamos a dejarnos guiar por Él. A veces Dios nos va a conducir a lugares que queremos, y a veces su dirección nos va a llevar a lugares que no queremos ir. ¿Alguien alguna vez ha tenido que tomar una decisión difícil en su vida? Levante la mano y gríteme amén, por favor. Y usted dice: pastor, yo siento que esa es la voluntad de Dios, pero voy a ser sincero o sincera, no quiero tomarla. Te voy a decir la verdad, pastor, no quiero meterme por ese camino. Querido hermano, ¿sabe cuál fue la clave de la nube de Dios? Que cuando ella se levantaba y se movía, ellos no empezaban: pero ¿por qué te estás yendo, nube? Si aquí estamos súper bien. Ellos sabían que si la nube se movía, la bendición estaba en moverse con ella. Pero muchas personas ven que la presencia de Dios se va yendo y siguen pecando como si nada. Si usted ve que algo lo está alejando de lo correcto, suéltelo antes de que lo hunda en el pecado. Si usted ve que algo lo está alejando del propósito, suéltelo antes de que lo saque de la cobertura del Señor. Este mundo va a cambiar cuando volvamos a poner nuestros ojos no en el hombre, no en la empresa, no en la persona, no en aquello que vino y se volvió un Dios en nuestra vida. Porque hay gente aquí que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra a gente y a personas. Hay gente que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra al dinero y a su trabajo. Y por eso es que esa idolatría te está desbaratando la vida. Pero bendito sea el Señor y su presencia, que hoy en esta noche vino a hablarnos y a decirnos: tu bendición no es eso, tu bendición está en la nube que es mi gloria. Tu bendición está en la presencia que hoy ha decidido acompañarte y ha decidido guiarte. Alguien que levante su mano y le diga: Señor, voy a respetar y voy a obedecer tu presencia con mi vida. Dígame amén en el nombre de Jesús si usted lo cree, y alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Voy a volver a leer este texto que está buenísimo. Agárrese de la silla y verá por qué hay gente tan infeliz en algo de lo que se está agarrando. Y dice: pastor, yo aquí estoy pero aferrado, yo no lo suelto. Y creen que por agarrarse de algo van a tener felicidad. Su felicidad no es agarrarse de algo ni de alguien. Su felicidad es aferrarse a la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra. Voy a volverlo a leer. Versículo número 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Déjese guiar por Dios y Dios lo va a llevar a lugares de bendición.
Déjese guiar por Dios, y aunque sea difícil soltar y cambiar ciertas cosas, usted va a ver el favor de Dios en su vida. Recuerdo hace muchos años, yo tenía 15 años de edad, y en ese momento, cuando conocí a mi pastor, él, recuerdo que me atendió en una consejería y me dijo: hijo, ¿dónde te puso Dios? Y yo le respondí, yo le dije: Dios me puso en esta iglesia. Yo en ese momento era músico. Ahora, el problema es que por ser músico, pues a los músicos, ¿qué es lo que más les gusta? Los instrumentos, el sonido, todo esto que la iglesia les provee. Pero en ese tiempo me acuerdo que teníamos 2 parlantes viejos. Uno que sonaba bien y era el que apuntaba a la iglesia, y otro que sonaba bien feo y era el que nos apuntaba a nosotros. Una vieja batería, una guitarra con unas cuerdas oxidadas, un pequeño piano, y esa era la alabanza que teníamos. El problema no era que mi pastor me hubiera abierto las puertas. El problema en realidad era de que unos días antes yo había tenido una entrevista con un pastor de otra iglesia que me conocía como músico, y me dijo: vente a trabajar conmigo, te voy a pagar medio salario mínimo en ese tiempo, y además vas a ser el director musical de alabanza de la iglesia. Me hizo tour por la iglesia. Yo vi los instrumentos. Habían comprado recientemente una batería, el piano, la consola de sonido era enorme. Y créame, si yo me hubiera dejado llevar por lo que mis ojos veían, ¿a dónde estaría? Respóndame, que le pregunté: ¿a dónde estaría? Pues claro que allá. Pero es que las decisiones importantes no se toman por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios te habla en tu espíritu. Yo sé firmemente que en ese momento Dios me inquietó para venirme a la iglesia central. Y yo dije: me voy para la central. Y empezamos desde abajo, y empezamos a trabajar al Señor, y empezamos a creerle a Dios. Y hoy sé que gracias a esa decisión, aunque yo no estoy en ese lugar, Dios me ha plantado en la mejor iglesia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios te va a llevar a lugares que, aunque al principio no parecen, van a terminar siendo un lugar de bendición para tu vida. Dígame amén si lo cree. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto: la nube de Dios, en tercera instancia, es la clave de tu bendición. La nube de Dios es la clave de tu bendición. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 13 al 21. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día, y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años les sustentaste en el desierto, y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Me encanta este texto de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque evidencia que aunque el pueblo de Dios pasó por 40 años siendo guiado en medio del desierto, la clave de su bendición no era la tierra que estaban pisando, era la presencia de Dios que los estaba acompañando. Yo quiero que alguien entienda lo que le voy a decir. A veces tú vas a transitar por lugares que no se ven bonitos. A veces tú vas a ver que tu vida está prácticamente en un mismísimo desierto, y muchos creen, se angustian, se entristecen, se preocupan, se afanan, nos desesperamos. Porque si miráramos la tierra y decimos: pero esta tierra no produce nada, pastor, es un seco y árido desierto. Pero ¿sabes algo? Aunque esa tierra estaba desértica, la bendición de ellos no venía de esa tierra. La bendición de ellos venía de la presencia del Señor. Y eso es lo que una persona que aprende a respetar y a honrar a Dios tarde o temprano va a entender: que no se trata de las noticias, que no se trata de las cuentas, que no se trata del estándar, que no se trata de los pronósticos. Se trata de qué tanto estoy honrando la presencia del Señor en mi vida. Se trata de qué lugar le estoy dando a la presencia de Dios en mi vida. A mí no me muestres cuántos problemas tienes, a mí no me digas de qué tamaño está siendo el divorcio o las dificultades que están pasando. A mí muéstrame cuánto tiempo estás pasando en la presencia del Señor. ¿Te has dado cuenta que cuanto más difícil se ponen las cosas, menos quieres buscar a Dios?
cuando ahí es donde está la respuesta de tu vida, en su bendita presencia. Pero ¿sabes qué necesitamos desarrollar para poderla disfrutar? Conciencia. Diga conmigo, conciencia. El día que Moisés llegó ante Dios, Dios le dijo: Moisés, en pleno monte Sinaí, quítate el calzado de tus pies. ¿Cómo? Quítatelo. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Tengo dos grandes amigos, una familia muy especial que nos quiere mucho, que vive en Estados Unidos. Y cuando vamos a la casa de ellos, al entrar a la casa nos tenemos que quitar los zapatos, porque toda la casa tiene tapete. Entonces cuando llegamos nos quitamos los zapatos y empezamos a andar descalzos durante toda la casa para no manchar el tapete. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Al entrar y quitarnos los zapatos, sabemos que es un acto de respeto para esa familia, y que yo no puedo venir como venía de la calle y presentarme de la misma forma. Hoy te digo en el nombre de Jesús, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Quítate los zapatos ante la presencia del Señor. Cuando vayas a orar, quítate los zapatos. Y no te estoy hablando de algo literal, te estoy hablando de algo espiritual. Entra a ese cuarto, pon música, cae de rodillas, quítate los zapatos. Y esto no es una sala, esta no es una habitación, este lugar es la misma presencia de Dios. Y aquí me voy a postrar, y aquí me voy a rendir hasta que lo encuentre. Cuando vuelvas a hacer eso, la gloria del Señor va a caer sobre tu vida, y te vas a dar cuenta que aunque el mundo te cierre las puertas, que aunque el mundo te diga que eso se perdió, que aunque el mundo te diga que no hay nada que hacer, tu bendición no viene de esa tierra, tu bendición viene de su presencia. Pero necesitamos volver a respetar a Dios, necesitamos volver a honrarlo. ¿Quién dijo? No, es que todo el mundo lo está haciendo y yo lo voy a hacer. Es que esto lo ven bueno y yo lo veo bueno. Yo quiero que se levante una iglesia y que seamos parte de esa generación que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le llama malo, porque son legalistas. No somos legalistas, es que amamos la presencia del Señor. Y por si fuera poco, Cristo está que vuelve por su iglesia. Y yo no sé usted, pero yo quiero ir a la patria celestial. Pero para eso tenemos que volver a honrarlo y a respetarlo. Siempre alguien diga mi amén en esta preciosa noche, por favor. Quítate los zapatos. Restaura tu altar. Vuelve a levantarlo. Y dile: Señor, este no va a ser un lugar más. Este va a ser el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar. Este va a ser el lugar donde voy a escuchar tu voz. Este va a ser el lugar donde voy a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Este va a ser el lugar donde voy a obedecerte, por ir en pos de tus gustos, por ir en pos de lo que tú quieres, por ir en pos de lo que a ti te parece. Muchos se han alejado y se han olvidado del Señor, pero esta es una buena noche para decirle: Dios, perdóname por poner mi mirada en los ídolos, perdóname por poner mi mirada en el camino, y hoy vuelvo a poner mi mirada en tu presencia. Hay temporadas en las que Dios quiere que te quedes quieto, y hay otras en las que Él quiere que avances. Pastor, ¿cómo hago para saberlo? Ve y busca su presencia. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: Pastor, tengo fríamente calculado, tengo perfectamente identificados mis problemas, mis necesidades, mis desiertos, mis aflicciones, pero a la misma vez tengo bien descuidada la presencia de Dios en mi vida. Si usted es uno de ellos, hoy quiero orar por ti, y quiero que se cumpla la palabra del Señor cuando dijo: amigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? Póngase de pie, por favor, en esta preciosa noche. Cuando la presencia de Dios está contigo, vas a generar una cobertura de Dios sobre tu vida.
Cuando la presencia de Dios está contigo, aunque el camino sea incierto, puedes estar seguro que vas a terminar donde Dios diseñó que tú terminaras. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te va a proteger en medio de las dificultades. ¿Sabes qué dice Números capítulo 23? Que mientras el pueblo marchaba durante el desierto, se levantó un rey pagano llamado Balac. Y Balac dijo: voy a maldecirlos. Y hasta contrató un profeta en el desierto y le dijo: te pago para que los maldigas. Y él dijo: listo. Construye unos altares y le dio varias instrucciones: levántalo, haz sacrificios y déjame, yo pregunto a Dios a ver qué debo decirles, porque eso sí te digo, diré lo que Dios me diga que diga. Y Balac dijo: dale. Se paró Balaam, y cuando el pueblo iba marchando, guiados por la nube, o sea, la presencia, diga conmigo, presencia, Balaam abrió su boca y dijo: bendito seas, Israel. Y Balac volteó a mirarlo y dijo: no, yo no te estoy pagando para que los bendigas. Y Balaam dijo: es que no puedo decir algo diferente, entiéndeme. Aunque tú me estás pagando para que yo les haga daño, solo puedo decir lo que Dios me permita decir. ¿Sabes qué era eso? Que hay gente que se va a levantar en contra tuya, pero tú no tienes que defenderte con tus armas. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios va a cambiar esos ataques en bendición para ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que te va a mandar bombas y Dios las va a transformar en bendición para tu vida. Hay gente que se va a levantar en contra de tu hogar, pero Dios va a transformar eso en bendición para tu vida. ¿Y sabes cuál es la clave? Que en lugar de ocuparte del hombre, te ocupes de su bendita presencia otra vez. Levántale tus manos al Señor y dile: Dios, perdóname si me he olvidado de tu presencia. Hoy te pido perdón si he descuidado tu presencia. Hoy te pido perdón si se me ha olvidado que la tierra que piso en tu nombre santa es. Perdóname, Padre, si he abandonado el altar de tu presencia en mi vida. Perdóname, Padre, si he descuidado la oración. Levántale tus manos al Señor. Estás tan ansioso y tan afanoso por las cosas terrenales y se te ha olvidado que las cosas terrenales responden a las cosas espirituales. Levanta tu voz y dile: Señor, hoy vuelvo a tu presencia. Hoy quito mis ojos de la tierra y las pongo en la nube de Dios. Hoy quito mis ojos del terreno y los pongo en la presencia de Dios. Aunque el terreno no produzca nada, de tu presencia viene todo. Aunque la tierra se seque, de tu presencia viene todo. Aunque las cosechas se detengan, de tu presencia viene todo. Padre celestial, hoy oramos y creemos en el poderoso nombre de Jesús, que tu iglesia se vuelve, que tu iglesia camina, que tu iglesia se encamina, que tu iglesia se direcciona a darle lugar a la bendita presencia, que dará lo que necesitamos, que nos guiará por el mejor camino, pero que también nos dará todo lo que necesitamos. Señor, tú eres la clave de nuestra bendición. No es el préstamo, no es el contacto, no es el banco, no es la marca, no es el reconocimiento. Puede que no tengas nada de eso, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Por eso dile: Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche, y vuelvo mi corazón a tu presencia, vuelvo mi corazón a la paz que solo tú puedes darme, y te honramos con toda nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alaba al Señor con ese aplauso y dile: gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy les voy a hablar de un tema muy especial en el que estuve meditando y Dios habló a mi corazón y me guió a instruir la iglesia en esta área que pareciera un área sutil, pero en realidad he visto cómo esto puede dañar ministerios, familias, vidas, liderazgos, relaciones. Y de hecho es tan importante que la Biblia dedicó un verso específico para advertirnos acerca de algo que, si no cuidamos, puede hacernos mucho daño.
Cuando alguien está en etapa de construcción y en etapa de crecimiento, si no tiene cuidado de los patrones que pueden enfermar esa construcción o ese crecimiento, todo el plan de Dios podría fracasar en un corazón que no se dispone a dejar que Dios obre en su vida. Por lo tanto, quiero hoy desenmascarar un enemigo oculto que se mete en los ministerios, que se mete en los hogares, que se mete en las vidas y se vuelve casi que una excusa diciendo: no, es que yo estoy así porque otros me están provocando a esto, es que yo me siento así porque hay gente que se levantó en mi contra. Pero hoy te voy a mostrar que cuando el Espíritu Santo está en un corazón, tu corazón es libre de esa artimaña que la palabra hoy nos va a mostrar. Así que, por favor, acompáñeme a la Biblia y luego se va a dar cuenta de qué le voy a hablar. Hebreos capítulo 12, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte, por favor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Amén. Hágame un grande favor. Usted va a volver a leer este versículo, pero lo va a leer fuerte y claro. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Vamos. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mis queridos hermanos, la palabra de hoy se llama: cuídate de la amargura. Repítalo fuerte, por favor. Con una sonrisa tenga la bondad, que algunos llegaron amargados al culto. Ya le dije que hoy los vamos a desenmascarar, porque no es el plan de Dios que usted sea una persona amargada. No es el plan de Dios que usted ande viviendo de esa forma. No es el plan de Dios que usted ande triste a toda hora. No es el plan de Dios que usted ande cargado a toda hora. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Alguien dígame amén en esta noche. Escuche, ¿cómo ser libres de esto, pastor? La Biblia nos llama a tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque ya se lo mencionaba. Leía en un libro hace un tiempo una frase que cautivó mi atención y la plasmé. Y decía: la amargura es una ira que nunca sanó. La amargura es un momento de rabia y de inconformidad que nunca se sanó de manera correcta. Vamos a confesarnos aquí. Levante la mano todos los que por alguna u otra razón nos enojamos. A ver, levanten las dos manos, yo los veo para que se vean más. Todos aquí. ¿Quién aquí no se ha enojado? Todos. Usted va al restaurante con hambre a comer el domingo y le dicen: hay 5 mesas antes de usted. Y yo no le voy a pedir que usted celebre y diga: ay, aleluya, Padre, gracias. Tengo que esperar paciente. No, a uno le da rabia. Griten amén. Y más cuando usted está esperando que algo suceda y no sucede. Y más cuando su esposo se levanta desconfigurado. Griten amén, hermanas. Con ganas de pelear, con ganas de discutir. O es al revés. ¿Dónde están los hermanos aquí, los que somos unas mansas palomas y decimos: pastor, me toca tan duro con esta señora? Usted no se imagina. Yo, por ejemplo, tenía más pelo antes de casarme. Gracias, mi amor. Gracias a ti, hoy tengo menos pelo. Nos enojamos a veces, nos molestamos, es normal. El problema es que si usted no aprende a sacar esa molestia de su corazón de manera adecuada, rápida y espiritual, se le puede transformar en una amargura. Diga conmigo: amargura. Y he visto cómo lamentablemente hay personas que están escondiéndose en la justificación.
diciendo cosas como: pastor, es que me hicieron algo que no se hace, me dijeron algo que no se dice, me trataron como no se debería tratar a nadie. Y el problema es que el enemigo está tomando lugar en esa amargura para desconectarte de cosas que el mismo Dios te ha entregado. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, pero vine a decirte: nosotros como seres humanos somos tan propensos a caer en la amargura que si no aprendemos a sacarla de nuestro corazón, terminará haciéndonos mucho daño. ¿Podrían volver a colocar el versículo base, por favor? Hay algo en este verso que a mí me impactó profundamente, y es cuando el desconocido autor de Hebreos dice: no tengan cuidado para que ninguno de ustedes deje de recibir el don, la gracia, el carisma del Señor. Hay personas que frenaron la bendición de Dios sobre su vida por la amargura en la que entraron. Así no diga amén. Así es. Hay gente que bloqueó la bendición de Dios sobre su vida por la amargura en la que entraron. Hay gente que cerró los cielos por la amargura en la que entró, porque empezó su corazón a cargarse y a empezar a desearle el mal a otro, y empezar a desearle que a otro le pase lo que a él le pasó, cuando no te has dado cuenta que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios fiel y dará a cada uno su parte. Pero escucha esto: tú no resolverás nada con amargura, nada. La amargura hace daño. Ahora permítame mostrarle 3 principios en esta mañana. ¿Cómo nos podemos cuidar de la amargura? ¿Cómo opera en nuestro corazón? Lo primero que le quiero mostrar es que la amargura llega por una semilla que nunca sacaste. ¿Está tomando nota? Tome nota, para que cuando llegue a la casa y le pregunten cómo le fue a la iglesia, usted pueda decir cómo le fue y además cuente qué fue lo que Dios le habló. ¿No le ha pasado que hay personas que llegan de la iglesia y le dicen: ¿usted cómo le fue? Bien. ¿Y le habló el Señor? Sí. ¿Y qué le dijo? No me acuerdo, pero me fue bien. Cuando usted apunta, usted recuerda y enseña a otros lo que ha aprendido. Entonces, el primer principio es: diga conmigo, por una semilla. Otra vez diga, por una semilla que nunca sacaste. ¿Cómo así, pastor? Resulta que nuestro corazón es como una tierra, y usted constantemente está expuesto a semillas. Semillas que pueden caer y empezar a crecer en nuestro corazón si no las arrancamos de manera adecuada. ¿Cuántos de nosotros a veces en el trabajo tenemos que lidiar con gente grosera? Gríteme amén. No, gríteme amén más fuerte si usted algún día le tocó un cliente o alguien grosero. Vamos, libérese, diga aleluya. ¿Cuántos aquí no les ha tocado una mala respuesta de un familiar? ¿Cuántos aquí no les ha tocado una mala reacción de alguien en la iglesia? Ay, ahí sí gritaron, Dios los perdone. Diga conmigo, son semillas. Diga conmigo, ¿son qué? Semillas. Cuando usted es una persona sana espiritual y emocionalmente, aprende a discernir dónde hay situaciones que podrían tratar de transformarse en una semilla en tu corazón. A mí me ha pasado. A veces hay cosas que me suceden y esto me quiere amargar. Pero cuando aprendes a identificar dónde están esas semillas y las sacas de tu corazón, no le vas a dar lugar a la amargura. La primera vez que yo estaba yendo a un viaje a Europa, llegué al aeropuerto y recuerdo que yo estaba en el counter haciendo fila. Luego yo paso y la muchacha que me estaba atendiendo me pide mis 2 códigos de reserva, porque yo iba a volar con una aerolínea e iba a regresar con otra. Mientras que lo estoy buscando, la señorita muy amablemente me dice: usted podría hacerse a un lado y mientras tanto yo atiendo a otra persona, y cuando ya tenga su código yo con mucho gusto lo recibo. Le dije claro que sí. Me hice a un lado y cuando ya tenía mi código me volví a acercar y entonces la señorita me llama. Pero en ese momento aparece un tipo más calvo y más feo que yo, y el tipo se atraviesa así, pone su maleta y me estorba y dice: respeta la fila que voy yo. Yo lo vi chiquitico. ¿Cuántos se acuerdan del versículo en el que Elías oró para que cayera fuego del cielo y quemara unos soldados? ¿Cuántos lo recuerdan?
Yo quería hacer la misma oración. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque sí. ¿Cómo me vas a hablar así? Me dio rabia. Y gracias al Señor no tuve que decir nada. La muchacha me defendió y dijo: Señor, él estaba antes que usted y yo le pedí que pasara. Y yo dije y le empujé la maleta y me hice allá adelante. Y ella me empezó a atender. Pero mientras ella me atendía, mi mente no dejaba de pensar en ese calvo feo. Ya bien hecho, Señor, que lo pusiste en su lugar. Y no le voy a negar que mi corazón le cayó una semilla. ¿Cuál era la semilla? Amargura. ¿Por qué me vas a hablar así? ¿Por qué me vas a tratar de esa manera? Tú no sabes que yo soy un siervo del Dios Altísimo. Me dio rabia. Pero de repente, mientras que estábamos ahí, yo siento que alguien me toca la espalda. Y yo volteo a mirar a quien no sabe quién era. Pregúnteme quién era. El viejo ese. Y me dice: Señor, por favor, perdóneme. Yo no sabía si perdonarlo o amargarme. Yo no sabía. Yo me quedé mirándolo así. Y el cerebro rápidamente, porque mire, nuestra humanidad tiende hacia la venganza. Nuestra naturaleza tiende hacia responder como me están atacando, porque esa es nuestra humanidad. Y yo en ese momento, cuando él me habla así, dije: ¿será que lo perdono o no lo perdono? Fue una batalla de segundos, porque no te voy a decir, hermanos, yo estaba tan lleno del fuego del Señor que hasta le empecé a hablar en lenguas. Yo estaba disputando. Yo dije: ¿será que sí o si no? Finalmente le dije: bueno, Señor, tranquilo, no pasa nada. Y automáticamente sentí cómo esa semilla salió de mi corazón. Queridos hermanos, si no aprendes a perdonar, serás un amargado infeliz. Alguien te lo tenía que decir. Diga conmigo: debo sacar. Fuerte, diga: debo sacar las semillas de amargura de mi corazón. Mire, la palabra del Señor lo deja ver. Hay una cita muy interesante en Oseas capítulo 10 versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Versículo 13. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido del fruto de la mentira y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Me llama profundamente la atención de este pasaje donde Dios le habla al pueblo a través del profeta Oseas y le habla de una semilla. Y les dice: yo los he llamado a ustedes a sembrar buenas semillas, pero ustedes escogieron sembrar perversidad. Yo los he llamado a que planten en su corazón semillas de justicia, semillas de amor, semillas de paz. Sin embargo, ustedes escogieron sembrar cosas indebidas. Pregúnteme cuál es el problema. No, más fuerte, pregúnteme cuál es el problema. Que no puedes sembrar semillas correctas mientras no ares la dura tierra de tu corazón. Lo dice la palabra, póngame la frase por favor. Y es esta, mire: aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor. El problema de nosotros es que somos demasiado duros. Dele un codazo al que tiene, se lo diga, y te hablan. Otra vez, somos demasiado ¿qué? Duros. No queremos que la gente se demore en perdonarnos, pero nosotros nos demoramos en perdonar. No queremos que la gente nos haga justicia, pero nosotros a veces somos bien injustos. No queremos que la gente se tarde en darnos algo, pero nosotros nos tardamos en devolverlo. Somos duros en el corazón. Y hoy te quiero decir, querido hermano, ser alguien espiritual es mucho más que cantar bonito. Ser alguien espiritual es mucho más que vestirte bonito. Yo conozco gente que dice que conoce a Dios hace años, pero tienen un corazón duro.
Y eso no habla de tu espiritualidad. Eso no habla de tu madurez espiritual, mi hermano. Cuando una persona realmente es alguien espiritual, aprende a arar en la dura tierra de su corazón. ¿Y sabe dónde se hace eso? Eso se hace de rodillas en la oración. Eso se hace en la presencia del Espíritu Santo, diciéndole: Señor, ayúdame porque me cuesta trabajo. Ayúdame porque para mí no es fácil. Pero muchos de nosotros hemos caído en la trampa de la amargura. Mire, cuando yo me casé recientemente con mi esposa, los primeros años de matrimonio fueron muy difíciles. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme con chisme que le quiero contar. Porque yo tenía el corazón duro. Y resulta que mi esposa, pues evidentemente era muy diferente a mí. Es natural, es normal. Y una de las razones por las cuales éramos diferentes es porque cuando mi esposa se enoja, ella dice todo lo que tiene que decir. Pero cuando yo me enojo, no digo nada. ¿Conoce a alguien así? Levante la mano, por favor. Entonces, cuando yo me enojaba, mi esposa me decía: ¿qué te pasa, príncipe? Ya que no sabe cuál era mi respuesta, yo le decía: nada. Pero note cómo es el amargado. El amargado dice que no le pasa nada, pero su rostro dice que le pasa todo. Y entonces ella me insistía: mi amor, hablemos. Yo no quiero hablar con nadie. Y empezó esa confrontación porque, según yo, mi esposa tenía que saber qué era lo que a mí me estaba pasando. O sea, según yo no me había casado con una doctora, sino con una adivina. Hermano, escuche. ¿Sabe qué fue lo que trajo libertad a mi vida? Arar la dura tierra de mi corazón y entender que si ella había hecho algo que a mí no me había gustado, ¿cuál era mi tarea? Decírselo. Si mira, me molestó que hayas dicho esto, no me gustó que hayas hablado de esta forma, no me gustó que hayas reaccionado de esta manera, no me gustó que se te haya olvidado esto, mi amor, me siento mal por aquello. Y entonces, cuando aprendí a hablar, mi esposa dijo: ahora que ya sé qué es lo que te pasa, pues ya lo puedo corregir. Pero hay gente que parecen niños chiquitos, cuando algo no les gusta, se amargan, no hablan y se van. Me está incomodando la palabra. Si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Hoy vine a decirle: hay gente aquí que se está dejando arrebatar las más grandes bendiciones de Dios porque tienen el corazón duro. Hay momentos donde Dios te expone a situaciones en las que tú dices: esto es injusto, y Dios dice: tranquilo, mijo, que te estoy preparando ese corazón. Ay, pastor, esto no me gusta. Estoy arándote el corazón. ¿Sabes para qué? Para que no seas como ellos, para que no trates como ellos, para que seas más sabio, para que seas más maduro y para que entiendas lo que David entendió en la cueva: que se puede levantar el mismo Saúl en su contra, pero nadie va a detener el plan de Dios con sus hijos. Iglesia, cielos abiertos, dije, nadie va a detener lo que Dios hará con sus hijos. Grítame amén en esta mañana, por favor. No te amargues, sácalo de tu corazón. Hay gente que se va a levantar a maldecir lo que Dios te dio por bendición. No te amargues. Hay gente que te va a despreciar cuando sirvas al Señor y van a decir: pero no había otro mejor que Él. Hay gente que va a ver la restauración de tu familia y va a decir: yo no doy un peso por esa familia. No te amargues. Tú no necesitas la validación de la gente. Tú necesitas que el cielo te vea y diga: este es mi hijo amado con el cual me siento contento. Grítame amén, iglesia. Saca esa semilla, sácala. Cuando yo aprendí a hablar, aprendí a disfrutar mi hogar y mi familia. Ya yo le decía a mi esposa, le dije: mira, estoy bravo por esto. Y me decía: bueno, gracias, ya sé que voy a corregir. A veces yo le decía: mi amor, no me gusta esto, y se enojaba. Y le decía: por eso yo no le digo nada, porque usted se enoja, se enrosca como una serpiente. No se enrosque, déjeme expresarme. Y entonces las cosas empezaron a funcionar, porque el que aprende a hablar de lo que no le gusta con respeto y con sinceridad demuestra ser alguien maduro. Lo voy a volver a repetir. El que aprende a hablar de lo que no le gusta con respeto
y con sinceridad demuestra ser alguien maduro. Pero ¿cuántas personas aprendieron a convivir con una molestia y parecen chiquitos, parecen bebés? Tienes que tener cuidado de lo que les dices, dónde se lo dices, cómo se lo dices, porque empiezan a estirar trompa. Y automáticamente dañan una reunión, dañan una fiesta, dañan unas vacaciones, dañan un paseo, dañan el mejor stick que tengas sobre la mesa, porque no saben arrancar las semillas de su corazón. ¿Cuántos esposos están durmiendo infelices en una cama? Tienen un muro dividiendo la cama invisible. Ni él la toca, ni él la toca. No porque no sea un buen hombre, no porque no sea una buena mujer, sino porque están llenos de amargura. ¿Cómo me vas a decir a mí que se compara abrazar esa almohada que abrazar a tu esposa? No, diga no. Pero hay gente que cayó en la amargura en su vida, y cuando la amargura empieza a crecer, la Biblia dice que puede brotar una raíz venenosa en el corazón. Hermanos, vine a decirte, tu hogar vale mucho, tu iglesia vale mucho, tu ministerio vale mucho, tu vida vale mucho, costó la sangre de Cristo. Deja de perdértelo por esa amargura. Saca toda semilla de tu corazón y dime, voy a gozar con todo en el Señor. Alguien dígame un fuerte amén, y si va a aplaudir a Dios, hágale con fuerza, por favor, y dele gloria a su nombre. Y lo segundo que le quiero mostrar es que la amargura debemos cuidarla, porque es veneno que te daña. Otra vez, diga conmigo, la amargura trae un veneno que daña. Vuelvo a repetir fuerte, diga, la amargura trae un veneno que te daña. Hay un verso en la palabra donde el salmista expone el efecto nocivo de la amargura, y dice Salmo 73, 21 lo siguiente: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Yo estaba destrozado por dentro. Otra vez. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. El salmista termina exponiéndonos una verdad, y es que cuando la amargura te llena, tu vida se destroza. Cuando la amargura te llena por completo, tú dejas de disfrutar lo que el Señor te ha dado, porque ya no te gozas con nada, ya no agradeces lo que tienes, no disfrutas lo que tienes, porque el amargado empieza a ver las cosas con otros ojos. Cuando una persona se amarga en la iglesia, empieza a ver su iglesia como todo malo. Cuando una persona se amarga con su esposa, empieza a verle solamente lo malo. Cuando una persona se amarga en su trabajo, deja de disfrutar la tierra de bendición en la que Dios le plantó. Cuando una persona se amarga, escuche bien, una persona amargada nubla la capacidad de ver y disfrutar lo bueno. Voy a volver a repetir esto. Una persona amargada nubla la capacidad de ver y disfrutar lo bueno. Y escuche lo que le quiero decir: la vida está llena de momentos buenos y momentos difíciles. Y si nosotros no aprendemos a agradecer a Dios por todo lo que vivimos, jamás podremos disfrutar plenamente la vida en la que estamos. Hay gente que está todo el tiempo anhelando más, queriendo más, trabajando por más, luchando por más, y Dios, antes de darte más, quiere que seas mejor. Otra vez, Dios, antes de darte más, quieres que tú vivas mejor. Y para vivir mejor no necesito más, necesito ser agradecido. Para vivir mejor necesito aprender a descansar por lo que Dios ha entregado y ha puesto en mis manos. Les voy a contar una historia. Yo tengo varios tíos, sobre todo por el lado de mi padre. Mis abuelos paternos tuvieron hijos e hijos e hijos y muchos hijos. Son tantos que cuando vamos a las reuniones familiares yo veo gente desconocida. Me dicen, tú eres el hijo de no sé. Sí, hoy somos primos. Sabrá Jehová de dónde salieron, pero son primos. Tengo primos por todo el mundo. Y esta familia tiene una tía mía, y esta tía tiene una particularidad. Pregúnteme cuál. Es amar. Y resulta que a sus hijos les regalaron un viaje para irse a una isla muy bella de mi país que se llama San Andrés. Era un viaje 8 días
todo pago para ellos dos, para mi tía y para su esposo. La diferencia de su esposo es que el tipo es el hombre más alegre del mundo, parece un Teletubby. Es feliz, es un tipo agraciado, le saca goce a todo lo disfruta. Mira esa mezcla tan particular. Se fueron para allá, llegaron el primer día, entonces iban a ir a la playa. Y resulta que mi tía se puso un vestido de baño muy elegante, con una salida de baño que tenía como y un sombrero grande y unas gafas negras. Se veía muy bien. Y su esposo va saliendo con una pantaloneta que es mitad vino tinto y mitad amarilla. Y se puso una camiseta verde, como verde fosforescente encendido. Y una gorra. Mire, ese hombre era como una caja fuerte, no tenía combinación, estaba feo. Y él va saliendo todo contento para su playa. Y cuando mi tía lo ve, le dice: yo con usted no voy a ningún lugar vestido así. Pregúnteme qué hizo él. Yo, bueno, y salió feliz. Parecía un mamarracho, se fue así todo contento para allá. Y mi tía amargada, enojada. Pregúnteme por qué. Por nada. Porque el amargado se enoja por todo y por nada. Todo le molesta, nada disfruta en la vida. Se levantan: hoy está haciendo mucho frío, y ya sales tirando trompa. Ahí está haciendo mucho sol y sales tirando trompa. Yo llegué a la iglesia y me dijeron que tenía que estacionarme, pero por allá bien lejos, y sales tirando trompa. En lugar de darle gracias al Señor y decir: así me toque bien atrás, pero estoy en la casa de mi rey, vine a buscar de mi Señor, no importa. Dígame amén. Se amargó la tía y se fueron para allá, y le dijo: yo no quiero andar con usted. Y él dijo: listo, y se fue feliz. Salieron, y resulta que en la bella isla de San Andrés hay unas zonas de las playas donde tú te encuentras con perros. Algunas personas dicen que hay perros que han quedado abandonados en ese lugar, y muchos de estos perritos tienen la costumbre de abrir huecos en la playa para echarse ahí a descansar. Es una playa preciosa. Y entonces mi tía salió así con su sombrero y llegó, cuando de repente mete el pie en un hueco, se cayó y se fracturó las dos manos. ¡Práquete! Primer día de vacaciones. Ella estaba tan amargada con el esposo que le dijo: yo no quiero hablar con usted, yo no quiero andar con usted, usted váyase por su lado y yo me voy por el mío. Pero tras esa fractura en sus brazos, pregúnteme quién la llevó al hospital. Pregúnteme quién le dio la comida. Pregúnteme quién la atendió durante todo el viaje. Pregúnteme cómo salieron las otras fotos en la playa. Mi tía sentada, con permiso me siento aquí, mi tía sentada con un sombrero, una sombrilla, los brazos quebrados, y al lado mi tío con una pantaloneta horrible, una camiseta horrible, pero feliz. El amargado siempre termina perdiendo. Así no diga amén, así es. Hay gente que está perdiendo su familia por amargado. Hay hombres que están perdiendo a sus esposas por amargados y no se están dando cuenta. Hay padres que se están perdiendo la crianza de sus hijos por amargados, porque sus niños los van a buscar y siempre están con mala cara, afanados. Tengo que trabajar, no tengo tiempo para jugar, no tengo tiempo para ti. Cuando ese niño sea un adolescente, te va a decir lo mismo a ti. Te va a decir: yo tampoco tengo tiempo para ti, yo tampoco tengo tiempo para ir a tu iglesia. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vengo a decirte: rompe con eso y dile: Señor, no más. Voy a agradecer y voy a disfrutar lo que el Señor a mí me ha entregado. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. Deje la amargura. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Nací yo, luego nació mi hermana y por último nació mi hermano. Los 3 crecimos en la iglesia. No porque nuestros padres iban con nosotros, al contrario, éramos 3 niños que iban solos a la iglesia. Nos enamoramos del Señor. Mi hermana servía en el grupo de las danzas. Mi hermano, que es igualito a mí, solamente imagínense que lo dejaron por ahí unos 2 o 3 días al sol. Entonces, pero es igualito a mí, más pequeño.
Mi hermano servía en todo lo que es media, todo el tema de producción en la iglesia, y decidimos darle toda nuestra vida al Señor los tres. Por la gracia y por la bondad de Dios, ya luego yo me volví el pastor de jóvenes. Dios me llama al ministerio, empiezo a servir como el pastor de jóvenes de la iglesia. En ese momento mi hermano estaba enfrentándose a la adolescencia, termina el colegio, entra a la universidad y lamentablemente ahí lo empezamos a perder. Se empezó a rodear de otras amistades, de otras personas, y empezó a hacer cosas que nunca en la vida él había hecho. Pregúntame cómo me sentía yo. Me sentía con impotencia, porque era sentir que un hombre que se estaba levantando como un siervo de Dios, ahora estaba alejándose del camino correcto. Era muy difícil. Yo empecé a tratar de buscarlo, insistirle que volviera a la iglesia, y él me sacaba el cuerpo, me decía que no, que no, que no. Y un día, de la rabia y de la impotencia, yo le dije a él lo siguiente. Le dije: Jaime, mientras que usted no vaya a la iglesia, olvídese que yo soy su hermano. Yo quería que él reaccionara. Pregúnteme si reaccionó. No adivine, pregúnteme. Póngase de acuerdo y pregúnteme. ¡No! Más rabia le dio y se fue de la iglesia. Y entonces yo me amargué. Alejó del Señor era él, sí. Puede estar metido en la iglesia y amargado a la misma vez. Usted puede tener un cargo ministerial y estar amargado a la vez. Se lo dice un pastor que estaba amargado. ¿Y sabe cuál era mi amargura? Mi amargura no era por lo que yo había hecho, era por lo que él había hecho. Porque hay gente que no se ha dado cuenta que la amargura termina siendo un veneno que daña al que la siente. Yo aprendí a convivir con eso. Pregúnteme quién sabía eso, pregúnteme. No, pregúnteme con más chisme que le quiero contar. Nadie. Porque la amargura se cuela en el corazón, se disfraza, se esconde. Pero Dios todo lo ve. Yo estaba amargado. Y entonces por esos días teníamos un evento espiritual muy lindo en la iglesia, y mi pastor Andrés me dice: hijo, ¿puedes ir a recoger al predicador que va a estar con nosotros? Yo: claro, sí señor. Fui por el predicador. Llegué al aeropuerto, él salió, lo recibí con mucha amabilidad, como siempre. Yo no lo conocía, jamás lo había visto, pero creo que todavía hay hombres llenos de dones del Espíritu Santo impresionantes, y a este hombre Dios le ha dado el don de la revelación y de la ciencia de una manera impresionante. Yo lo saludo, él me saluda, le abro la puerta del carro, él se está sentando y no se había terminado de sentar. Se agarra de aquí del descansabrazos, y cuando se sienta me dice: ¿usted por qué está bravo con su hermano? Y algo he aprendido yo: cuando Jehová de los ejércitos habla, suéltela toda. No se ponga que ay, yo no sé. No. Suéltela. Suéltela, que cuando Dios muestra es porque quiere traer sanidad, libertad y suéltela. Alguien dígame amén. Y yo le dije: pastor, es que mi hermano se fue de la iglesia y él dijo que no iba a volver. Entonces yo le dije que se olvidara que era mi hermano, y el pastor empieza a reírse. Es que así no es. Y yo: pero entonces ¿cómo? Así no es, siervo, así no es. Ya, llámelo. Yo, ¿qué? Llámelo. Yo saqué el celular en contra de mi voluntad. Yo: llámelo. Yo con el celular aquí empecé a buscar el número de mi hermano. Me dice: llámelo. Y yo: ¿qué le digo? Llámelo. Yo marqué. Y yo por dentro dije: que no conteste, padre, por favor. Contestó. Aló. Y me dice el pastor: salúdelo. Hola, Jaime. Hola. Y el pastor me dice: dígale que lo ama. Jaime, sí, quiero decir una cosa. Sí, yo a usted lo amo. Y él, muerto de la risa, es que
Y me dice mi hermano, ajá. Y yo le dije, yo le quiero pedir perdón por lo que yo le dije. Y quiero decirle que pase lo que pase, usted siempre será mi hermano. Y entonces yo escuché lo siguiente: gracias, Juan. Y el pastor es que le diste una patada al diablo. Así es, así es. Yo estaba con el corazón, yo no sé si usted me entiende, yo me sentía raro. ¿Me entiende? Pregúntame por qué. Porque sí, yo estaba raro. Yo me sentía extraño. Yo dije, ¿qué hice? Yo no quería hacer esto. Pero ya empecé a sentir algo diferente. A los días estábamos en la iglesia y mientras adoramos al Señor, todas las luces que apuntan al templo impiden que podamos ver a la gente. Las luces se ponen un poco tenues en la alabanza. Yo salgo de mi oficina, voy al altar, empezamos a ministrar. La gloria del Señor cae antes de la palabra. Y entonces cuando ya la gente se siente y encienden las luces, mi hermano estaba en la primera fila llorando, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amargura me dijo, déjalo, pero el amor dijo, yo lo voy a traer a la presencia del Señor otra vez. No es tu rabia, no es tu resentimiento, es el amor de Dios que brota en los corazones de la gente humilde, que sabe perdonar, que sabe pedir perdón. Alguien grite mi amén. Saque ese veneno del alma, dele una patada al diablo y perdone a quien tenga que perdonar. Es que lo que Él me hizo no se hace. Tu trabajo no es cambiar a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Tú simplemente no dejes que la amargura te llene, porque si la amargura te llena, te envenenas y se empieza a morir lo que más amas. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije, la amargura te envenena y empieza a matar lo que más amas. Sáquela del corazón. Pero déjeme mostrarle lo tercero, y es esto. Antes de pasar al tercer punto, quiero regalarle esta frase. Escríbalo, tómele foto a esto. Y es: la amargura bloquea tu capacidad de disfrutar y estimula tu capacidad de criticar. Otra vez, la amargura bloquea tu capacidad de disfrutar y estimula tu capacidad de criticar. Esto es lo que a mucha gente le ha sucedido. No les gusta nada. No se sienten cómodos con nada. No agradecen por nada, porque tienen la crítica al millón. Dejaron de ver lo bueno, dejaron de ver lo bonito, dejaron de ver lo agraciado, lo maravilloso del mundo. Pero hoy te quiero decir algo, porque hay gente que tal vez dice: pastor, tal vez no soy yo el que siente la amargura, pero sí estoy lidiando con una persona que se amargó en mi contra. Estoy lidiando con una persona que se amargó en contra de mi familia, se amargó en contra de que yo esté buscando al Señor, se amargó en contra de mi trabajo, se amargó en contra de mi vida. Y para mí ha sido tan difícil esto, pastor, porque yo quisiera defenderme, pero siento que no me puedo defender. Quisiera responder, pero no es bíblico que yo responda. Al contrario, Dios me ha estado hablando y me está diciendo: deja que yo te voy a defender, deja que yo voy a pelear por ti. Pero pastor, no es fácil hacerlo. Le quiero decir algo a usted. Míreme a los ojos. No te sorprendas cuando alguien no sepa verte con los ojos correctos. No te sientas mal cuando una persona no logre verte de manera adecuada a ti. Cuando José estaba en la casa de su padre, sus hermanos lo miraron como un soñador innecesario. Cuando José llegó en las manos de los ismaelitas, aquellos mercaderes lo vieron como un producto que podían vender. Cuando José llegó a la casa de Potifar, lo vieron como un buen esclavo. Cuando la esposa de Potifar lo vio en él un buen amante. Cuando a José lo vieron los que estaban en la cárcel, lo vieron como un reo más. Pero cuando Dios vio a José, lo vio como el gobernador de Egipto. Cuando Dios vio a José, vio el hombre con el cual iba a levantar
levantar una nueva generación. Hay gente que no te está viendo como Dios te ve. No te amargues por eso. Alguien dígame amén. Hay gente que te está viendo como un problema y tú eres una bendición. Hay gente que te está viendo como un estorbo y Dios te ha levantado para que bendigas esta ciudad, para que bendigas este estado. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. No te amargues. No te amargues. Que Dios te vea con los ojos correctos. Eso es lo que debe llenarte a ti de paz y de fortaleza. Pero déjeme mostrarle lo tercero y último, y es esto: debemos cuidarnos de la amargura. Podemos recapitular lo que hemos aprendido hoy. Lo primero que le enseñé es que la amargura, recuérdame cuál fue el primer punto, póngamelo ahí por favor. Debemos cuidarnos de la amargura porque es una semilla que nunca sacaste. La amargura llega cuando las semillas que tocan nuestro corazón simplemente las dejamos ahí. Recordaba mientras escribía este punto, hace unos días estuve predicando en Ciudad Juárez y le pedí muy amablemente a la logística de la iglesia que me ayudaran con 2 tablas de madera porque iba a clavar una cruz en medio de la predicación. Estábamos hablando del poder de la cruz. Y mientras que estábamos en ese momento, ellos muy amablemente me llevan unos tablones, unas puntillas, un martillo. Yo levanto la tabla y mientras la estoy levantando, ¡ráquete! Yo siento que se me clava una espina en la mano. Pero pregúntame yo qué hice. Nada, porque estaba predicando. Yo seguía así. Puse todo, armé la cruz, ahí fue todo. Cuando terminé, una espinota ahí enterrada en la mano. Yo lo primero que dije fue: yo esto necesito sacarlo. ¿Qué tal yo con eso ahí metido diciendo: Señor, ¿tú por qué permitiste que eso pasara? Tu siervo solo estaba haciendo una ilustración. No, yo mandé a buscar un depilador. ¿Cómo le dicen ustedes eso aquí? Las pinzas. Unas pinzas, agarré la aguja y cráquete y la saqué, y automáticamente volvió la paz a mi vida. Usted no puede evitar que en el transcurso natural de su vida se le entierren heridas o pasen cosas que van a suceder. Lo que sí puede evitar es dejarlas dentro de usted. Diga conmigo: voy a sacar, fuerte diga, voy a sacar la semilla de la amargura. Ahora, lo segundo que le acabo de explicar es que la amargura viene porque es un veneno que nos daña. Diga conmigo: la amargura es un veneno que me daña. Pero aquí viene lo tercero y último, y es esto: la amargura daña a otros. Debemos cuidarnos de ella porque la amargura daña a otros. Queridos hermanos, quiero que por favor leamos el versículo principal de esta cita. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Otra vez, los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué pasa cuando la amargura ya empieza a dañar a otros? Míreme a los ojos. Esta es la etapa más peligrosa de la amargura. Cuando la amargura ya empieza a ser tan fuerte dentro de nuestro corazón que al no ser capaz de tramitarla nosotros mismos y llevarla delante del Señor, se la empezamos a llevar a otras personas. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Cuando estás tan cargado con alguien o con algo que no lo pudiste llevar ante el Señor, la palabra de Dios dice en Proverbios: la cordura del hombre aplaca su furor y le es un honor pasar por alto las ofensas. Este es un nivel espiritual muy alto y muy fuerte. Y es cuando vas manejando tu auto y de repente alguien te cierra y tú, en lugar de insultarlo o alcanzarlo para mirar feo, dices: es un honor dejar pasar por alto las ofensas. No me voy a enredar en esto. No hizo nada, que se vaya. No sabe manejar, yo sí. Y sigues tranquilo. ¡Qué silencio! Cuando de repente alguien no te habló tan bien como tú querías, pero no lo ves con rabia sino con compasión, y dices: bueno, no tuvo la educación que tal vez otros tuvimos, está aprendiendo, no me voy a enojar. Ya. Cuando llegaste a la iglesia y no pudiste saludar al pastor, y en lugar de decir:
el pastor no saluda. Te vas tranquilo, dice, no saludé al pastor, pero Cristo me saludó, me dijo, bienvenido a mi casa, hijo. Gracias por estar, y te vas feliz, no te amargas. ¿Alguien está conmigo? Es un nivel de madurez muy alto cuando dejas pasar por alto ofensas y aprendes a pelear tus batallas y no te enredas con todo. Te vuelves más sabio, más prudente, más tranquilo. Aprendes a ser una persona más madura en la vida. No te enredas por cosas. Pastor, yo me siento tan mal. ¿Por qué, hermano? Porque yo vi que sacaron un video del aniversario y a mí no me mostraron, pastor. Yo salí allá atrás de un árbol. Estoy orando para que el Señor me muestre a qué iglesia de oírme. Ay, no, maduré. Vamos conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, diga, maduré. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la gente quiere parecerse al mundo y no quiere parecerse a Jesús. Hay una disciplina bíblica que Jesús mantenía. ¿Y sabe cuál era esa disciplina? Se llamaba el silencio. Diga conmigo, silencio. Es una disciplina espiritual que brota de la gente más sabia y más sana en su carácter. ¿Alguien se ha preguntado por qué extraña razón cada vez que Jesús sanaba al ciego, le daba movilidad al cojo, le daba la capacidad de escuchar al sordo, levantaba al paralítico, a todos mirándolos a los ojos le decía, por favor vete, no peques más, pero por favor no le cuentes a nadie? ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos enseñó que las grandes obras no necesitan aplausos de la gente, sino reconocimiento del cielo. Eso se llama silencio. Pero hoy en día el que no promueven se amarga. Si no lo muestran se amarga. Parezcase a Jesús y aprenda a guardar silencio. Diga, Señor, no importa que nadie me vea, no importa que nadie me diga gracias, lo que el hombre no me recompense, Cristo lo recompensará aquí o en la patria celestial. Grítame amén, por favor, si me estás entendiendo. Silencio, silencio. No me voy a amargar. Al contrario, a veces Dios te muestra y a veces Dios te esconde. A veces Dios te promueve y a veces Dios te devuelve y te dice, vuelve a empezar, hijo. No estuvo bien, vuelve a arrancar. No se amargue, gócese. Hoy no te toca cantar a ti. No hay amor aquí, yo no vuelvo. Cante ahí sentado. Cante ahí. Alabe al Señor y dígale, Señor, aquí voy a gozarme. Pero este mundo quiere demasiada pantalla cuando Dios quiere secreto. No te amargues. Ahora, que te dije que cuando caes en la peor etapa de la amargura, empiezas a dañar a otros, ¿verdad? ¿Está listo para lo que viene? Menos mal ustedes saben cómo era yo. Cuando una persona se amarga y no es capaz de pasar por alto las ofensas, no es capaz de llevarle sus cargas al Señor, no es capaz de arreglar el asunto con la persona, entonces cae en la cobardía de transformarse en una persona desleal, chismosa, murmuradora y criticona. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Freddy. Yo me siento mal, Freddy. A mí no me sacaron en el video. Me colocaron allá atrás de un árbol. ¿Tú puedes creer eso, Freddy? Yo no sé por qué la niña que hace los videos no me puso ahí. Ella no pensaba en hacer y ya yo había llegado a esta iglesia, Freddy. Y resulta que Freddy no tiene nada que ver. ¿Me está escuchando? ¿Qué puede resolver Freddy? Nada, Freddy toca el piano. Pero el amargado se vuelve murmurador y empieza a llevar su basura a otros con un propósito: contaminarlos a ellos también. Y que digan, ay, ¿en serio eso hizo ese líder? ¿En serio eso hizo ese? Ay, no, eso no se hace. Ay, Jehová me asista.
está mal o se sana o se arregla, pero no se contamina a otros con nuestras inconformidades. Esta semana estábamos leyendo nuestro devocional habitual y pasamos por el bello, maravilloso e impresionante capítulo 16 del libro de Números. Este capítulo nos cuenta que había un hombre amargado con Moisés. Su nombre era Coré. Él se amargó, y no solamente se amargó, sino que hizo justo lo que no se hace cuando uno tiene rabia con alguien o con algo, mucho menos con su autoridad. Dice la palabra que Coré fue a buscar a unos hombres, y no empezó con muchos. El desleal y el murmurador siempre empieza con pocos. Fue y los contaminó y le dijo: vea, ¿cómo es posible pues que Dios al único que le hable sea Moisés? Eso a mí no me parece. No, eso no está bien. O sea, a nosotros no nos habla cuando nosotros también somos levitas, cuando nosotros también. ¿Por qué a él sí y a mí no? Empezaron a criticar. Recuerda la frase que le puse hace un rato, y es que la amargura evita que tú disfrutes y estimula que tú critiques. ¿Lo recuerda? Empieza a criticar. Y entonces luego de esto dice la palabra que contaminaron a 250 jefes de familia, porque así es la murmuración. Empieza como una inconformidad y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va contaminando a muchos. Y esto de lo que le estoy hablando, yo he visto la amargura separar matrimonios, yo he visto a la amargura dañar compañías, yo he visto a la amargura dividir ministerios, yo he visto a la amargura dañar iglesias, yo he visto a la amargura romper relaciones tan hermosas porque un día simplemente nos amargamos. El capítulo termina diciendo que fruto de esta rebelión murieron 14,700 personas. ¿Todo por qué? Por una amargura que nunca se supo manejar. Hermanos, la palabra del Señor nos dice algo interesante. Proverbios dice que hay 6 cosas que Dios aborrece y una séptima que abomina su alma. Y esta séptima es muy crucial, porque dice la palabra que lo que Dios más abomina es el que siembra discordia entre sus hermanos. Tenga mucho cuidado de no ser usted la persona que, inconforme con otro, anda hablando con los demás de esa inconformidad que usted tiene. Si yo me molesté con la hermana, yo no tengo que hablar con el hermano, tengo que hablar con la hermana. Si yo estoy triste con el hermano, tengo que arreglarlo con él, no con él, porque el problema no es con él, el problema es con esta persona. Y de eso la palabra dice: trata tu causa con tu hermano y no reveles el secreto a otros. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Necesitamos ser más valientes para arreglar nuestro asunto y no tan cobardes para ser amargados, murmuradores y rebeldes. Esto daña los ministerios, mis hermanos. Esto daña las vidas. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Les voy a contar una historia para orar y pedirle al Señor que venga con su escáner y lo ponga en nuestra alma. Como una vez que fui a Cuba y me dijeron: te vamos a requisar, y me metieron a una máquina y me escanearon todo por dentro. Y yo les dije: me dejan ver cómo soy yo por dentro, que yo nunca he visto. Y se enojaron y me sacaron. Salte de aquí ya. Hoy Dios nos va a poner un escáner a todos y va a decir: voy a buscar si estás amargado con alguien. Voy a buscar si estás amargado con un familiar. Voy a buscar si no estás muy amargado, pero tienes una semillita ahí. Usted está como que: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Míreme, si el Espíritu Santo en este momento le está colocando a alguien en la mente a ustedes, porque hay algo de amargura en su corazón. Punto. Pastor, que yo le pedí perdón, pero eso no quedó bien arreglado. Es que yo le perdoné, pero eso no quedó arreglado del todo. Usted sigue inconforme, usted sigue molesto. Hoy el Señor va a traer sanidad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias por ese amén del que lo cree. Dije: Dios va a traer sanidad en el nombre de Jesús. Yo vengo de una familia de muy escasos recursos, y nosotros, los primeros años de nuestra vida,
por un temor de mis padres, sobre todo de mi papá, a enfrentarse a la independencia, tomó la decisión de vivir en la casa de mi abuela paterna. La casa de mi abuela era una de esas casas colombianas grandes que habían construido de varios pisos, de varios lugares, y al fondo había un pequeño apartamentito de 2 habitaciones donde vivíamos mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos y yo. Era un apartamento chiquitito, muy chiquitito. Usted, si entraba al baño a la hora del almuerzo, dañaba el almuerzo. Era todo ahí pegado, estábamos ahí chiquitos. Mi abuela vivía en el primer piso de la casa. Y entonces, cuando ellos tenían ciertas discusiones, porque en la convivencia siempre hay discusiones dentro de un núcleo familiar, ahora cuando usted vive con más personas de la familia, peor. Por eso lo mejor es orar a Dios para que nos dé la provisión de que cada uno esté en su espacio. Hay relaciones que mejoran con la distancia. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Pero mi papá tenía miedo de hacer eso porque decía, no, tal vez no me alcance. Es donde el Espíritu Santo empieza a hablar a corazones que dicen, uy, Señor. Entonces, cuando peleó con mi abuela, nos fuimos a que nos pregunten para dónde nos fuimos. ¿Para dónde la otra abuela? Entonces allá vivíamos no en un apartamento, sino en 2 habitaciones separadas por una cortina. Yo no sé mi papá y mi mamá cómo hacían para tener intimidad. Solo recuerdo que a veces nos decían, váyanse al parque y no vuelvan. Entonces nosotros íbamos al parque y volvíamos tarde. Ay, mis viejos. Y entonces de repente peleaban con mi abuela, y a que no sabe para dónde nos íbamos. ¿Para dónde la otra abuela? Y así nos la pasamos los primeros años de nuestra vida. Más por el temor de mi papá que porque Dios no quisiera bendecirnos. A veces Dios hay cosas que no nos da, no porque no querramos, sino porque tenemos mucho miedo. Pero cuando usted da el primer paso y Dios da visión, tras la visión Dios trae provisión. Gracias por ese amén del que lo cree. Pero pasaba algo con la abuela, y es que en la casa de mi abuela paterna sucedía algo, y era que mi abuela a veces era muy conflictiva con mi mamá. Mi mamá, las personas que la conocen saben que es una gran mujer. Es una mujer noble. Si hubiese la materialización del amor y el servicio, sería mi mamá. Es una mujer, mire, todo el que la quiere, todo el que la conoce la quiere. La quieren, todo el mundo la quiere. Es un ser humano maravilloso. Y yo vi en muchas ocasiones a mi abuela de manera injusta tratar mal a mi mamá. La vi en muchas ocasiones de manera injusta hablarle mal a mi mamá. Pero yo siempre vi en mi madre una mujer que no dejó que su corazón se amargara. Ella lloraba, se sentía mal, pero decía, Señor, tú nos sostienes, tú nos ayudas. Pero mi corazón no era igual al de mi mamá. Yo empecé a amargarme con mi abuela, porque yo empecé a decir, ¿por qué ella trata así a mi mamá? ¿Y sabe qué era lo peor? Que mi abuela era una líder de la iglesia. Porque, ¿se acuerda lo que le dije al principio? Esto no respeta si usted es cristiano, no cristiano, líder, nuevo, lo que sea. Usted puede haber sido bautizado en su país, en este país, en el Jordán, en una piscina, donde sea, y ser un amargado. Porque es algo que usted tiene que sacar del corazón. Usted no lo puede dejar ahí. Me estoy explicando. Usted no puede dejar eso ahí. Tiene que sacarlo del corazón. Y entonces a mí me dio rabia. Yo decía, ya, ¿por qué trata así a mi mamá? Y entonces finalmente nos fuimos de esa casa. Y yo le voy a ser sincero, yo tomé una distancia con mi abuela, porque dije, no voy a permitir que una persona que nos está haciendo daño me siga haciendo daño. Entonces me alejé. Pasaron los años, yo servía en la iglesia, y de repente recibo una llamada de mi padre desesperado. Él siempre fue un buen hijo con mi abuela y con mi abuelo, un hombre que los honró. Y me dijo, mi hijo, necesito pedirle un favor. Señor, vaya a la clínica a orar por su abuela. ¿Por quién? Por su abuela. Se está muriendo mi hijo. El doctor dice que su corazón ya no responde, que le quedan pocos días de vida. Vaya a orar por su abuela. Ella quiere hablar con todos. Pregúntame si yo quería ir. Yo no quería que a mi abuela le pasara nada, pero tampoco quería ir.
Yo dije, oro desde aquí, Señor, sánala y ayúdala, pero no quiero ir, porque así es la amargura. Sino que uno se disfraza. Uno dice, estoy ocupado, no tengo muy... No. Póngale el nombre que es amargura. Yo le dije, bueno, papá, yo le aviso, pero yo no quería ir. Luego viene mi madre y me dice, hijo, se lo pido por favor. Usted va y ora por gente enferma, usted iba a visitar gente de la iglesia, es su abuela, mi hijo, vaya por favor. Yo dije, listo, mami, yo voy a ir. Llegué a la clínica, todavía recuerdo el edificio, pedí el ascensor, entré, y cuando llegué a la habitación, lo primero que vi fueron las piernas de mi abuela. Estaban inflamadas, estaban hinchadas. Luego voy entrando y empiezo a ver a mi abuelita conectada a un poco de aparatos, de máquinas para poder respirar, para poder vivir. Yo entro ahí y le digo, abuela. Ella abre los ojos y empieza a llorar y me dice, con todas esas máquinas, perdóneme, hijo, perdóneme por todo lo que les hice. Y entonces la amargura se empieza a transformar en compasión. Y yo la veo ahí tan débil, tan vulnerable. Me arrodillo en la cama y empiezo a orar por ella y le dije, Señor, te presento a mi abuelita y te pido que por favor la ayudes. Te pido que tu misericordia llegue sobre ella y que con tu amor la levantes. Ella lloraba y lloraba, me apretó el brazo con fuerza. Y al final de la oración ella dijo, amén, mi hijo, gracias por venir. Yo los amo mucho. Yo salí de ese lugar con el corazón restaurado, porque es imposible vencer la amargura sin usar el perdón. Es imposible vencer la amargura sin sacar de nuestro corazón el más genuino perdón a aquel que nos hirió o aquel que nos ofendió. A mi abuela le dieron días de vida, pero después de ese momento vivió 15 años más. Dios la levantó, Dios la bendijo, y ella antes de morir terminó diciendo, su mamá es como una hija para mí. Dios la cambió, porque escuche, el único que puede traer un cambio genuino al alma es el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Alguien dígame amén. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, vas a poder perdonar como otros también. Y le regalo esta frase para terminar, y con esto vamos a orar. La amargura es una trampa que el enemigo usa para hacer daño desde adentro. No es lo mismo enojarse que amargarse. Enojarse es de humanos, pero amargarse es de gente que no ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida. Tómele una foto a esto y guárdela, publíquela en sus estados, predíquele a los que no vinieron a la iglesia. Y cuando le digan, ¿de dónde sacaste eso? Dígales, en la iglesia, en la casa del Señor fue lo que Dios me enseñó. La amargura es una trampa que el enemigo usa para hacer daño desde adentro. No es lo mismo enojarse que amargarse. Enojarse es de humanos, pero amargarse es de gente que no ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida. Mis queridos hermanos, Iglesia Cielos Abiertos, hermanos que nos visitan de otros lugares, de otras congregaciones, personas que vinieron desde lejos, gente que está viendo esta palabra por primera vez o los que lo ven de manera habitual, quiero que me escuchen lo que les voy a decir. Hoy Dios vino a desenmascarar algo que muchos no se han dado cuenta que los está destrozando desde adentro. Pero todo aquel que dice, pastor, yo quiero ser libre de la amargura, en el nombre de Jesús, quiero disfrutar, agradecer, celebrar, vivir como Dios quiere que yo viva. Este es el momento de orar para que Dios sane nuestro corazón y nuestra vida. Alguien necesita esa oración. A alguien Dios le ha hablado en esta mañana. Levánteme la mano y gríteme un amén si usted es uno de ellos, y póngase de pie dándole un aplauso a Jesús con fuerza. Vamos, alabe a Cristo, alabe al Señor con ese aplauso y dígale, gracias por hablar a mi vida, Señor. Vamos, alaba a Cristo y dile, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos transforma, tu palabra nos renueva.
Y yo quiero orar por todas las personas que dicen: pastor, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo sirvo al Señor, yo amo a Dios, mi problema no es ese. Pero debo serle sincero, pastor, tal vez no estoy muy amargado, pero en mi corazón hay una semilla contra alguien o contra algo. Si usted es uno de ellos, si es un valiente hoy aquí, quiero que vengas a este altar, porque en el nombre de Jesús vamos a arrancar esa semilla hoy en este altar. En el nombre de Jesús. Voy a pedir un aplauso fuerte para esos valientes que están llegando aquí. Yo sé que no es fácil. ¿Usted cree que yo quería reconocerme? No, yo no quería. Para mí era más fácil mostrarme como el más cristiano. Para mí era más fácil mostrarme como el más líder, el más espiritual. Pero es que esto no se trata de que tú no seas espiritual. Esto no se trata de que tú no ames al Señor. Claro que lo amamos, claro que lo servimos. Esto a veces se trata de los errores que otros cometieron y simplemente no supimos cómo tramitarlos. Esto se trata de lo que otros hicieron y nosotros simplemente lo dejamos ahí. Pero hoy en este altar vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a quién tenemos que soltar, a quién tenemos que perdonar, a quién tenemos que renunciar a cualquier tipo de venganza, deseo de justicia, y creer que Dios en su bondad no va a frenar el plan y el propósito que tiene con nosotros. Tal vez hay gente que no te está viendo con los ojos correctos, pero Dios sabe lo que ha empezado y lo que va a terminar contigo. Dije, Dios sabe lo que ha iniciado y lo que va a terminar contigo. Alguien dígame amén. Pero esta oración, míreme un momentito, esta oración es para que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe acerca de qué tenemos que hacer. Algunos van a tener que textear ahorita apenas el culto se termine. Otros van a tener que hacer una llamada. Otros van a tener que encontrarse con alguien y decirle: ¿sabes algo? Perdóname por esto que pasó, o te perdono por esto que sucedió. No quiero que sigamos en esta distancia. Algunos tienen que hablar con familiares que desde hace muchos años no hablan, y a decirles: en el nombre de Jesús quiero que sepas algo. Te amo en el amor de Cristo. Bendigo tu vida. Pastor, ¿y la venganza para cuándo? Ese no es su trabajo. Eso lo hace el Señor cuando Él lo determine hacer. Usted no tiene que venganza de nadie. Usted solamente tiene que mantener un corazón sano, y Dios va a hacer cosas preciosas en su vida. Levante por favor sus manos lo más alto que pueda. Espíritu Santo, mira cada personita que llegó hasta este altar. Yo perfectamente puedo estar entre ellos, porque en muchas ocasiones he sentido que han habido semillas que trataron de hacerme daño, que han habido semillas que trataron de amargarme, que trataron de molestarme contra alguien, contra mi autoridad, contra mi familia, contra mi esposa, contra mis seres queridos, contra mis hermanos en la iglesia. Pero Dios, tú nos has llamado a estar en paz. Gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por las manifestaciones. Pero pedir perdón y perdonar también es una manifestación espiritual, también es una manifestación de gloria, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Aquí a los padres, mira, en este altar hay lágrimas que se están derramando, en este altar hay corazones que se están asincerando contigo, diciéndote: Señor, no puedo más con este sentimiento, no puedo más con esta amargura. En este altar te pido: arranca toda semilla que está creciendo en mi vida, arranca toda raíz de mi corazón, y permíteme ser una persona sana, sabia y prudente. Declaro, Padre Celestial, que el crecimiento que viene para ellos, nada ni nadie lo va a detener. Declaro en el nombre de Jesús que la nueva temporada que viene para ellos será tan grande que sus corazones se llenarán de bondad, alegría y gozo al ver el poder de Dios manifestarse en sus vidas. Abre tu boca y repite conmigo esta oración. Dile: hoy renuncio. Vamos, dile: hoy renuncio. Vamos, hoy renuncio a toda semilla de rabia, a toda semilla de inconformidad. Dilo: a toda semilla de amargura. Diga conmigo: arráncala de mi corazón. Decido perdonar, decido avanzar,
porque grandes cosas Dios ha preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Alguien grite un fuerte amén, por favor. Alguien diga un fuerte amén. ¿Quién aquí no ha conocido a un amargado? Creo que luego de ver esta palabra usted ha pensado a quién le puedo enviar este mensaje o en qué áreas de mi vida puedo crecer para ser libre de la peligrosa y sutil amargura. Oro al Señor que esta palabra sea de gran edificación para ti, para tu familia, y que si así lo ha hecho, tú puedas compartirlo con alguien más. Búscate, haz una lista de unos 5 o 6 amargados que conozcas y diles, hey, quiero que veas esta predicación y este mensaje. Estoy seguro que puede ayudarles y puede formarnos para poder caminar en el gozo, en la libertad y en la paz que solamente Dios puede darnos. Como siempre se lo pido, si todavía no se ha suscrito, hágalo. Lo invito a que se suscriba, active el botón de las notificaciones, ponga la campanita. ¿Y qué le parece si hacemos una declaración? Escriba esta frase ahí en los comentarios. Coloque, no seré un amargado. Vamos, colóquelo. No seré un amargado. Escríbalo, créalo y póngalo en práctica. Y que el Señor bendiga tu vida grandemente en este día.